Buenas, en este video vamos a continuar con la resolución de los ejercicios de física. Si no me equivoco, en el último video habíamos resuelto hasta el ejercicio 2.32 y ahora, Priscila, yo te voy a dejar a vos para que analices y hagas los ejercicios 2.33 y 2.34. Yo acá los dejé anotados para que después vos cuando los intentes hacer, si es que te salieron o no, voy a hacer un video aparte de los ejercicios que no voy a hacer ahora, que creo que son 4 en total. La meta de este video sería hacer desde el 33, o sea, que vos hagas desde el 33 y tener completos hasta el 44, que ya siendo el 44 finalizaríamos esta unidad y después los videos que siguen serían de la unidad 3. Entonces te dejo a vos lo que sería el punto 33 y el punto 34. Bien, yo voy a hacer el punto 35. Nos dice el producto escalar entre dos vectores cuyos módulos son 5u y 8u es 34 menos 34,64. Y el módulo de su producto vectorial es 20u al cuadrado. El menor ángulo que forman los vectores entre sí es d. Bueno, acá está la resolución del 2.35. Entonces lo que yo hice fue buscar la fórmula del producto escalar y también puse, en este caso yo dije, bueno, el primer vector A y el segundo vector B. Pero la fórmula del producto escalar es esa. Sería A por B es igual al módulo del A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Como nos dan el módulo de los dos vectores y también nos dan el resultado, yo dije, bueno, ya nos dicen que el producto escalar es menos 34,64. Este 5 y 8 que están multiplicando van a pasar dividiendo. Y este coseno que está acá va a pasar como el arco coseno. Entonces, esto como está, yo lo puse en la calculadora y me dio que el ángulo es de 150. Entonces, con eso, a ver si podemos, acá. Con eso nos da que es la opción D. Bueno, seguimos con el 2.36. Los tres vectores de la figura tienen la misma magnitud de 10 unidades. Hallar la magnitud de la suma de las componentes A y C en la dirección de B. Bien, 2.36 sería este. Bueno, yo te voy a decir el error que tuve como a simple vista porque vas a ver que hay algunas partes que están tachadas. Yo había entendido que B era otro vector, entonces yo lo había tomado en cuenta en la sumatoria de los vectores en X, bueno, más que todo en X por lo que está totalmente horizontal, entonces yo dije, bueno, como está totalmente horizontal, va a participar en la sumatoria de los vectores en X. Pero no lo toman como un vector en sí, sino que nos dice que hay que hacer la sumatoria de A, yo que en este vector yo lo tomé A como A, ya este como C, en dirección de B. Bien, o sea que todos los ángulos lo tenemos que tomar con respecto al eje X positivo. Entonces, el ángulo de C estaría bien porque es el ángulo de 60 y es con respecto a las X positivas, pero el ángulo de A no estaría bien porque recordemos que es desde 0 hasta donde termina el ángulo. Entonces, como ya sé que toda la vuelta es 360, yo le resté ese 37 y me da que el ángulo que tengo que utilizar es de 323. Entonces, el vector C, que es 10, perdón, el vector A, que es de 10, por el coseno de 323, más 10 por el coseno de 60, que ese sería el vector C. La sumatoria de los vectores en X me da 12,986. Después hice la sumatoria de los vectores en Y con el seno. Sería 10 por el seno de 323 más 10 por el seno de 60, que me da 2,64. Después de eso, ahí recién saqué la resultante, que sería la raíz de, entre paréntesis, 12,986 al cuadrado más 2,64 al cuadrado. Y eso me da 13,24. Que si yo redondeo ese resultado, la opción correcta sería la que dice 13 unidades.
Bueno, vamos con el ejercicio 37. Una partícula experimenta 3 desplazamientos sucesivos en un plano, como sigue: 4,13 metros en una dirección de 45 al sur del oeste, 5,26 metros al este y 5,94 metros en dirección de 64 al norte del este, considerando eje X positivo apuntando al este y eje Y positivo apuntando al norte, encontrar el módulo del desplazamiento necesario para traer la partícula al punto de partida. Bien, 37 entonces. Ok, se... Ahí está. 37. Creo que está acá. Bueno, lo que yo hice en este caso, como nos dan 3 desplazamientos, traté de interpretar cada uno. A ver, bien, ahí estamos. Entonces, acá está el desplazamiento, me decía de sur al oeste, 4,13 metros, que nos decía 45 grados, pero recordemos que siempre hay que medir el ángulo con respecto al eje X positivo hasta donde termina el vector. Entonces yo ahí hice 180 más 45, que me dio el ángulo de 225. O sea que para el desplazamiento de 4,13 metros, yo tengo que utilizar el ángulo de 225 y no el de 45. Después, como me decía el otro desplazamiento al este, quiere decir que tiene un ángulo de 0 grados. El otro desplazamiento de 5,94 metros, justo me daba que partía desde los 0 grados, así que, o sea, desde el eje positivo, así que lo dejé ahí como 64. Una vez que interpreté y hice el gráfico, ahí recién empecé a hacer sumatorias. O sea, la sumatoria de los vectores en X me quedó 4,13 por el coseno de 225 más 5,26, porque si hago 5,26 por el coseno de 0 me da 5,26, más 5,94 por el coseno de 64, y todo esto me da 4,94. Después hice la sumatoria de los vectores en Y, que sería con el seno, 4,13 por el seno de 225 más 5,94 por el seno de 64. Después eso me dio 2,418. Una vez que saqué la resultante de los vectores en X y la resultante de los vectores en Y, ahí apliqué para la fórmula de resultante y me dio 5,5 metros. Que si nosotros nos fijamos con la respuesta aproximada, es acá, la opción 5,38, y los vectores mostrados en la figura tienen la misma magnitud, 10 unidades. Hallar la magnitud del vector, bueno, y acá nos ponen z, b más c, más d más a, menos 2 por c. A ver, creo que lo dice acá. Como ya nos dice que cada vector mide 10, yo lo que prácticamente hice acá fue respetar la cuenta que nos dio. O sea, b mide 10, c mide 10, d mide 10, a mide 10. Eso nos da 40 menos 2 por c, que sería menos 2 por 10, que ahí me da eso 20. Que si nos fijamos en la respuesta, o sea, en las opciones que tenemos, acá tenemos la opción A, que es 20. Bien, el 2.39. En un plano XY, el punto de aplicación de la fuerza F tiene coordenadas 50 centímetros y 200 centímetros, y sus componentes escalares son Fx, que es de 3 kilogramos fuerza, y Fi, que es de 8 kilogramos fuerza. Determinar el módulo y sentido del giro del momento de dicha fuerza respecto del origen de coordenadas 0, 0. Y acá, si nos fijamos, están
las unidades en newton y en metro, o sea que la distancia que nos las dan en centímetros las tenemos que pasar sí o sí a metro, y los kilogramos fuerzas también los tendríamos que pasar a newton. Este sería el 39. A ver, creo que es este. Bueno, entonces yo anoté acá los datos. En el 39 me daban las distancias, o sea, las coordenadas. Esos 500 centímetros si lo paso a metros son 5 metros. Y los 200 centímetros si lo paso a metros son 2 metros. Después, en FX, los 3 kilogramos fuerza, pasándolo a newton, me da 29,4. Y la fuerza en I me da esos 8 kilogramos fuerza, 78,4. Bueno, ahora lo que yo hice acá fue armar la matriz, porque nos están dando componentes. Entonces cuando nos dan componentes, lo recomendable es siempre armar la matriz para sacar el producto vectorial, porque recuerden que en un momento de una fuerza se saca aplicando producto vectorial. En cambio, si nos habría pedido trabajo, se sacaba directamente aplicando producto escalar. Entonces yo puse IJK y coloqué mi primer vector, que en este caso yo consideré a mi primer vector como la fuerza, o sea, la fuerza en I, que es 29,4, y la fuerza en J, que es 78,4, y en K no tenemos nada, por eso puse 0. Después en el otro vector, que sería el del desplazamiento, sería en I5 y en J2, bueno, en K0, porque no nos daban nada, no nos especificaban nada con respecto a Z, o sea, acá. Después escribí otra vez IJK y escribí los valores de mi primer vector. Otra vez 29,4 en I y 78,4 en J. Entonces recuerden las líneas primarias. Teníamos que, estas eran nuestras líneas primarias. Entonces tenía que hacer 78,4 por 0 por I, me dio 0. Después hice 29,4 por 2 por K, me da 58,8K. Hice 5 por J por 0 y me da 0. Después menos, y las líneas después secundarias, que serían estas. Estas serían mis líneas secundarias, hay que multiplicar. Primero me quedó, menos, entre paréntesis, 5 por 78,4 por K, me daba 392K. Después 0 por 2 por I, que me da 0I, y 0 por J por 29,4, que también da 0. Entonces acá pasándola limpio me queda 58,8K menos 392K, que esto me da 333,2 newton por metro. Bien, igual acá, bueno, en este caso nos faltó el signo negativo. Entonces esto es lo que me estaría diciendo en sentido, 333,3 newton por metro, y en sentido antihorario. Bueno, el ejercicio 40 dice, se suman dos vectores, B1 y B2. La resultante es B1 más B2, 10i más 5j. Y si se restan los mismos vectores, B1 y B2, la resultante es 10i menos 5j. El ángulo que forman los vectores B1 y B2 entre sí tiene un valor. Bueno, yo en este caso ya deduje que el valor en sí va a ser de 90. Porque si nosotros vemos, solo cambian las componentes en... O sea, solo van a cambiar las componentes en... el signo en I. Entonces dije, bueno, seguramente estos dos vectores van a tener un ángulo de 90. O sea, el vector 10 va a estar totalmente apoyado sobre X, y el vector, el que nos da 5, va a estar apoyado totalmente en Y. Entonces, si cambio este de signo, van a tener entre ambos sí o sí un ángulo de 90. Obviamente cuando estén en B1 menos B2, el ángulo ya sería ahí de 270. Bueno, en el 2.41, ese también lo tenía anotado para dejártelo a vos, Priscila. Así que después tengo que hacer un video del 33, 34 y 41. Y del 42 dice, un objeto
de 10 kilogramos sobre una mesa sin rozamiento está sometido a fuerzas horizontales de módulos F1 20 Newton y F2 30 Newton, tal como se indica en la figura y según el sistema ortogonal graficado. Una tercera fuerza F3 se aplica para que el objeto se encuentre en equilibrio estático. El valor de F3 es, bueno, y nos dan las componentes. Y acá hay que tener mucha atención porque nos dice nota. El versor Y corresponde al eje X y el versor J corresponde al eje Y. Pero este gráfico que nos dan dice visto desde arriba. Entonces ustedes recuerden darlo vuelta, porque siempre cuando ustedes hacían los ejercicios del cuadernillo, en casi todos los casos o en sí en todos, nos pedía que el ángulo sea con respecto al eje X positivo, no con respecto al eje Y positivo. Por ejemplo, F2, ese ángulo de 30 no es el que tengo que ocupar, sino que sería 90 más esos 30, que me daría el ángulo de F2, 120 en realidad. Y F1 tendría un ángulo de 0. Bueno, acá está la resolución del punto 42. Entonces, como yo les había comentado, el ángulo en realidad de F2, el que voy a ocupar, va a ser el de 120. Y como nos dice que este cuerpo está en equilibrio, yo supuse, y también como vamos a ver en el tema de dinámica que recién en la unidad 4, cuando nos dice que está en equilibrio, la sumatoria de la fuerza nos tiene que dar 0 en ambos ejes. O sea, por eso yo acá puse sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, en X, perdón, y la sumatoria de fuerzas en Y también va a ser igual a 0. Entonces yo primero lo que hice acá fue sacar sumatoria de fuerzas en X, que sería F1 en X, F2 en X y F3 en X, va a ser igual a 0. F1, como ya sabemos que el ángulo es de 0, porque si lo miramos, o sea, como un eje normal, o sea, si esto lo damos vuelta, nos quedaría prácticamente así, este estaría F2 y acá estaría F1. Entonces, F1 ya nos decían que vale 20, por eso puse acá 20. Y F2 sería 30 por el coseno de 120 más F3. Bueno, hice 20 más 30 por el coseno de 120 me da 5, y si yo despejo F3, ese 5 que está sumando va a pasar restando. Entonces por eso F3 en X me da menos 5, que sería en Y. Y después en las componentes de Y, obviamente F1 no tiene componentes en Y porque está totalmente apoyado en X. Entonces me queda F2 más F3 igual a 0. Entonces F3 va a ser igual a menos F2. Entonces puse menos 30 porque 30 es el módulo de F2 por el seno de 120 y eso me dio menos 26J. Entonces por eso las coordenadas de este vector F3 me da menos 5 newton en Y y menos 26 newton en J. Bien, el 43, Priscila, yo también te lo anoté, o sea, desde el 33 al 44 yo te dejé 4 ejercicios para que resuelvas. El 33, que en sí no creería que tenés que hacer algún tipo de cuenta, sino que es más que todo teórico. 34 sí tenés que hacer una resolución. 41 y 43. Yo acá el 43 lo comencé a hacer. O sea, traté de sacar una deducción como para después pasártelos, pero cuando estuve haciendo ese ejercicio, me di cuenta de que estaba haciendo algo mal. Así que, obviamente, si querés te puedes guiar un poquito de esto, pero esto no estaría del todo correcto. Así que cuando trates de hacerlo, después te encargo de que me envíes tu resolución, así comparo para ver si llegas al resultado. Y ahora vamos a hacer el 44. Bueno, el 44 fue tomado en un examen de ingreso. Para los que tienen acceso a esto o al link de exámenes de ingreso se van a dar cuenta que este sí estaba. Y dice: la figura muestra un hexágono regular de lado A y 4 vectores. Determinar la magnitud del vector resultante. Nota: la suma de los ángulos internos es igual a 180 por, entre paréntesis, n-2, donde n es el número de lados. Bien, antes de continuar con el 44, ahí yo había seguido, en realidad
con el 43. Viste que en la anterior imagen está el principio del 43 y yo acá intenté hacerlo de otra forma para ver si me acercaba al resultado, pero es una interpretación de la cual no estoy del tanto segura. O sea, lo comencé a hacer y no terminé con la resolución del ejercicio y después pasé al 44. Así que después nos tenemos que fijar en ese, más que todo en el 43, que lo vi más complicado que los otros que te había dejado. Bueno, lo que acá yo hice, como es un hexágono y tiene 6 lados, para sacar el ángulo hice 180 por n, que me dice el número de lados, 6 menos 2. Ya esto lo dividí por el número de lados, que es 6, y me dio 120. Entonces los ángulos internos de este hexágono todos valen 120. Después lo que yo hice fue, como me habla de 4 vectores y me pide la resultante de estos 4, yo a este vector lo designé como a este como B, después a este como C y D. Entonces, el vector A, como veo que solamente va a tener componentes en Y, lo que yo hice fue, por ejemplo, al vector A, porque viste que todos tienen como por así decirlo, el mismo módulo. Al vector A le designé un número, que es 1. Entonces, con el teorema del coseno, yo saqué cuánto es el valor de A. Entonces hice, bueno, como tengo 2 lados y tengo ese ángulo que ya sé que es de 120, hice, bueno, A al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2 por 1 por el coseno de 120. En síntesis, el vector A, que solamente tiene componentes en Y, me da raíz de 3, que si yo saco la raíz de 3 me da 1,73. Después de B, como veo que está del lado, si no me equivoco, en el segundo cuadrante, también dije, bueno, ¿cuántos espacios tiene avanzados en X? Tendría 1. ¿Dónde está? Acá, en X1. Y en Y prácticamente tendría lo mismo que en A. Por eso le puse en Y directamente raíz de 3. Después del vector C, viste, por ejemplo, acá, yo traté de tomar el ángulo, o sea, fijarme qué ángulo tiene. Entonces dije, bueno, como yo dije que el vector A, o sea, este vector A, vale 1, ahora necesito saber el ángulo para saber las componentes, porque en este caso yo estoy descomponiendo todo para después sumarlo y sacar resultante. Entonces, como ya sé que esto vale 120, yo dije, bueno, esto vale 120. Entonces quiere decir que este cachito de acá vale 60, ¿o no? Entonces, si esto vale 60, esto de acá vale 180. O sea, yo acá lo que supuse es que, para que se entienda un poco, es, dibujé, o sea, Y, acá estaría Y, y acá estaría X. Bueno, un poquito más abajo. Ahí estaría X. O sea, Y y X. Entonces, como ya sé que este ángulo es 120, yo dije, bueno, este va a ser 60. Pero a mí siempre me piden el ángulo con respecto al eje X positivo desde 0, o sea, desde donde comienza hasta donde termina. Entonces yo sé como esto es llano, 180 más 60, 240. Por eso es que acá utilicé el 240 en cada uno. Bien, y con el último, que sería con D, a ver si ahí puedo bien. Con D ocupé el ángulo de 30, y ahora voy a decir por qué. Bueno, D se encuentra acá. Bien, acá está D. Entonces prácticamente hice lo mismo, es como que me imaginé esto de acá, esto de acá. Yo en este caso tomé a esto como Y y a esto como X. Entonces dije, si me fijo en este triangulito de acá, a ver si se ve ahí, o sea, si le hago un zoom así, yo sé que esto mide 120, ¿no? 120. Entonces, para llegar, esto se supone que tendría que medir 60, ¿no? Para completar en sí el ángulo llano. Y ya sé que si esto es un ángulo, un triángulo rectángulo, ese ángulo es de 90. Y recordemos que la sumatoria de los ángulos internos nos tiene que dar 180. Entonces dice, bueno, 90 más 60 me da 150. Entonces este ángulo sí o sí tiene que ser de 30. Entonces por eso es que yo acá ocupé el 30.
Después de eso sumé todas las X y sumé todas las Y me dio que en la sumatoria de X me da 0,366 y en Y me da 3,098. Y después de eso saqué la resultante, o sea, hice la raíz de 0,366 al cuadrado más 3,098 al cuadrado. Y ahí me dio 3,11. Bien, entonces acá, como yo tomé a que el vector A vale 1, o sea, tiene de valor 1, sería 3 por A, o sea, 3 por 1, 3. Entonces la respuesta en sí, o en la que se aproximaría más, sería la opción C. Pero yo me fijé acá en las opciones correctas y en el 3, no aparece la respuesta del 44. Así que después tendría que verificar con los exámenes de ingresos si el ejercicio que acabo de hacer está bien y si coincide con que es la opción C. O sea, hasta ahora sería la opción C. Pero ya me voy a encargar de buscar eso, así después te lo paso, Priscila. Bueno, entonces yo a vos te dejé 4 ejercicios. Y ahora por WhatsApp te voy a mandar foto de los ejercicios que te voy pasando y de las clases que estoy haciendo, así me pongo al día con esto. Así que bueno, espero que hayas entendido la mayoría. Con esto terminaríamos ya la unidad 2 de vectores. Te quedarían poquitos ejercicios a vos para hacer y tendríamos que comenzar ya con la unidad 3, que sería cinemática. Así que bueno, mucha suerte en el estudio y nos vemos en el próximo video.